eso sea lo que podamos conseguir después de esa exposición. Porque después, a la hora de las preguntas, el ANA, que el SM, etc., hay muchísimo de eso y quisiera que lo tengan bien claro. Estas enfermedades también, cuando estudiaba con ustedes, pues le llaman enfermedades del colágeno. ¿Por qué? Porque siempre tienen alguna expresión dérmica, la mayoría de ellas. Lastimosamente, no lastimosamente, se han acordado de incluir dentro de este grupo de enfermedades a otra serie más que habitualmente se estudiaba en otros capítulos, pero tiene su razón de ser. De ellas, vamos a escoger dos que son las más representativas, que son el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. El diagnóstico inicial de estas enfermedades era básicamente clínico, ¿de acuerdo? Después empezaron con el desarrollo de la inmunología, sobre todo empezaron a aparecer una serie de estudios desde el punto de vista inmunológico que han ido aumentando, han ido mejorando en su especificidad, en su sensibilidad, y que permiten a la fecha hacer buenos diagnósticos con bastante precisión. Lastimosamente, este tipo de exámenes que vamos a estudiar ahora, pues no siempre están al alcance de las instituciones públicas, ¿no? Sanitarias públicas. A veces hay que echar mano de la práctica privada, porque son bastante elaboradas y bastante costosas. Y costosas porque no son pues enfermedades de tanta frecuencia como infecciosas, cáncer, lo que fuere. Entonces, los laboratorios no siempre disponen de los reactivos. Bueno, empecemos pues. Vamos a ver esto, los conceptos, la proteína, bueno. Ganamos el tiempo, empecemos. La autoinmunidad. La autoinmunidad en realidad no es sino, como lo dice esta frase, es un recurso que tiene el organismo para deshacerse de células o de cualquier otro molécula, lo que fuere, que ya han cumplido su papel en el organismo. Típico, por ejemplo, los hematíes, ¿no? Y a los 90 días hay que deshacerse de ellos. Entonces, se pueden valer del organismo de diferentes mecanismos, fagocitosis, etcétera, etcétera. Una de ellas es esto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Durante el proceso degenerativo de la célula, los antígenos que tiene de superficie, nucleares, lo que fuera, ya el sistema inmune los desconoce como propios y de esa manera forma anticuerpos contra esas estructuras y las destruye. Entonces, esto generalmente está bien regulado y no hay ningún problema. ¿Cuándo empieza el problema? El problema empieza cuando esto se vuelve descontrolado, ¿de acuerdo? Ahí, esto, pues, se empiezan a formar anticuerpos contra células que están sanas o contra aparatos, sistemas pues, que no merecen todavía ser destruidos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de problemas de autoinmunidad, dos conceptos. Cuando se pierde la autotolerancia, o sea, el sistema inmune es tolerante con sus células propias. Por ejemplo, los trasplantes, cuando uno ingresa una célula que no es propia del sujeto, inmediatamente entra a tallar la tolerancia, la desconoce, etc. Entonces aquí el problema es que la tolerancia contra tus propias células, pues, empieza a fallar, no se sabe por qué mecanismo, y empiezan esos problemas de autoinmunidad. Y causas, como siempre en medicina, no bien conocidas. Entonces, cuando más o menos no sabemos la etiología específica de una enfermedad, siempre entramos a tallar a un mosaico o a causas que van convergiendo, ¿no? Multicausalidad, como en el cáncer, por ejemplo. Entonces, para que se dé este problema de autoinmunidad, entran los problemas ambientales, infección, drogas, etc. La parte genética, el sistema HLA, ¿no? ¿Recuerdan? Son los antígenos que tienen los leucocitos, y que este sistema HLA justamente sirve para demostrar si, en caso de un trasplante, la célula del donante es compatible con la célula del receptor. Y la parte genética, los tipos, hay tipos. Después las inmunodeficiencias, IgA,
complemento, etcétera, etcétera. También la parte hormonal, evidentemente esto puede tener importancia en diferentes, más o menos en diferentes patologías. Estrógenos, testosterona, que puede estar elevado o disminuido. Bien. En la época que están ustedes, solamente nosotros hablábamos de enfermedades del colágeno, enfermedades autoinmunes al lupus, esclerodermia, hasta aquí. Y de aquí, miastenia gravis, de repente pértigo vulgar, que es un problema de dermatología, tiroiditis y todo lo demás, ¿no? Pero hoy por hoy se han ido sumando, es obvio pues, si el sistema autoinmune es algo que es normal en algún momento dado, en la patología de todas estas enfermedades, pues algo de autoinmunidad tiene que ver. De repente es exagerado, pero esto es lo que se acepta anteriormente. ¿Qué significa? Hay problemas de autoinmunidad en enfermedades específicas o en órganos específicos. Por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto es problemas de autoinmunidad en tiroides, ¿no? Y así va bajando, anemia perniciosa, etc. Y en no órganos específicas ya son enfermedades autoinmunes que son sistémicas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, lo podemos comparar con la diabetes. Son enfermedades que causan daño en todo el organismo, ¿no? En todos los aparatos sistémicos. Entonces, de todo este mosaico, como hablábamos, vamos a escoger las clásicas, pues. La artritis reumatoide por su gran frecuencia y el lupus eritematoso sistémico discoide también, por la complejidad que a veces hay en sus diagnósticos, ¿sí? Bueno, esto lo tocamos porque dentro del diagnóstico de algunas de estas patologías echamos mano de esto, reactantes de fase aguda. Reactantes de fase aguda son una serie de proteínas básicamente, o grupos de proteínas, que ante cualquier noxa, infección, inflamación, daño tisular, problemas emotivos, que fuere, se forman, aumentan en cantidad, ¿de acuerdo? Y eso se llama reactantes de fase aguda. Hay muchas, más o menos ante una infección, por decirlo. El hígado forma entre 30 a 40 proteínas, ¿de acuerdo? Con la finalidad de resolver de alguna forma, contribuir en el mejoramiento de la enfermedad o de la noxa que uno pueda haber tenido. Entonces se liberan mediadores y se amplía la respuesta con las famosas interleuquinas, etc. Esto es un poco más práctico. En el hígado se sintetizan, pues, albúmina, transferina, etc. El famoso PCR, ¿sí? Y también suceden cosas de tipo físico-químico. Una de ellas es que la velocidad de sedimentación globular también aumenta. Entonces, a esto se llama reactantes de fase aguda, que son el PCR, que vamos a ver ahora, y la BCG. Ustedes saben que la velocidad de sedimentación globular no es sino en un tubo con anticoagulante. La sangre se toma con anticoagulante, se deposita la sangre y se mide con qué velocidad la sangre desciende, ¿no? Entonces se dice la sangre, el paquete globular desciende 120 milímetros en una hora. Entonces eso tiene que ver o no ver. Vamos a verlo enseguida. De todos los reactantes de fase aguda, el que más práctica clínica tiene esto. A pesar de ser ambos inespecíficos, es como la fiebre, ¿no? Reacciones de tipo general. Inclusive hay fiebre psicógena, ¿no? Entonces, son casos que presentan, ¿no? Por ejemplo, con alguna frecuencia. Se escoge este porque es de fácil desarrollo en el laboratorio. Después es bastante indicativo dentro de su inespecificidad y su elevación es bien significativa, bien alta. Y el BCG es lo que les explicaba, ¿no? Entonces el BCG es inespecífica, no es constante, es realidad lenta. Son ambiguos, pero ayudan. Y ambos se han incluido como aportes en el diagnóstico de estas enfermedades, ¿sí? Igual el PCR, ¿de acuerdo? No vamos a dar valores normales, nada de eso, pues nos demoraríamos mucho. Por ejemplo, esta es la evolución de algunos
restantes de fase aguda, la proteína C reactiva, por ejemplo, muy rápido se eleva y se eleva muchísimo, pasa 1000 veces su valor y luego cae. Entonces, se utiliza bastante para enfermedades de tipo agudo. En cambio, la resedimentación se eleva, pero se mantiene. Entonces, más nos sirve para el monitoreo de enfermedades crónicas, sobre todo. Bueno, el complemento, un pequeño repaso, complemento total CH50, el C1234, aquí están sus aplicaciones, y vamos a ver que entre los criterios de laboratorio para el diagnóstico de estas enfermedades, sobre todo del lupus, se considera el complemento, sobre todo cuando son bajos. Aquí no ha salido bien el cuadro, pero también vale la electroforesis de proteínas, en las cuales hay un trazado normal y siempre hay un patrón inflamatorio autoinmune. No es diagnóstico, pero ayuda en llegar a la conclusión de alguna enfermedad. A ver, empecemos con la primera de ellas, artritis reumatoide. Como ustedes pueden ver ahí, yo creo que todos ustedes han visto, hay lesiones de tipo inflamatorio y degenerativas y deformantes en las articulaciones proximales, ¿no? De las articulaciones de la falange, y deformantes también en muñeca. Es mucho dolor. El gran problema es, no podríamos, ni es el momento de hacer la diferenciación con la famosa artrosis. Ustedes saben que yo tengo artrosis. Generalmente, que podemos generalizar un poco atrevido, la artritis reumatoide tiene un gran componente inflamatorio, ¿de acuerdo? Un gran componente inmune, ¿sí? Y se da en mujeres, en personas jóvenes. En cambio, la artrosis es un problema articular más degenerativo, propio ya del desgaste de las articulaciones, y lo vemos más en personas mayores, ¿sí? Bueno, no es porque nosotros, pues también hago clínica, pero no es porque seamos de laboratorio. Miren, creen que ahora se hacen generalmente criterios para diagnosticar una enfermedad, y alguna vez ya a veces se le da puntaje, etc. Hasta 1988, para los criterios para la clasificación o diagnóstico de artritis reumatoide se basaban básicamente, ustedes pueden ver a ver, rigidez de las mañanas, artritis, hinchazón, todos eran básicamente problemas de tipo o datos clínicos, ¿de acuerdo? Lo cual a veces no podía ser muy objetivo, depende del examinador. Y el único cambio de laboratorio es detección serológica del factor reumatoideo. El factor reumatoideo solo no se diagnóstico de artritis reumatoide. Hay que agregar una serie más de exámenes que vamos a ver a continuación. Y nosotros nos hacemos un screening ahorita entre todos, y seguramente de repente hasta un tercio de nosotros tenemos factor reumatoideo positivo. ¿Sí? Ya, en 1910 se llegó a algo que todavía está vigente. Y de acuerdo a esto, que también es la parte clínica y la parte de laboratorio, se ha hecho una puntuación para cada una de ellas, ¿sí? Entonces, aquí en población nosotros vamos a hacerle todas estas pruebas, que estas pruebas son caras, ¿no? Vamos a ver cuando por lo menos hay una articulación, ¿no? Dañada. Cuando hay problemas de sinovitis que no se pueden digamos, explicar por otro tipo de enfermedades, ¿sí? Ya. Vamos a ver criterio, por lo menos de todo este score, para decir que una persona tiene artritis reumatoide, debe ser 6 sobre 10 puntos posibles, ¿sí? Entonces, rápidamente, lo que es la parte clínica, cuando está afectada solamente articulaciones grandes, pues 0. Hemos visto en la foto que lo que se afecta son articulaciones menores y de las manos, ¿no? 10 articulaciones grandes, bueno, siquiera 1 punto, ¿no? 3 pequeñas, 3 puntos, y cuando ya son más de 10 pequeñas, 5.
Algo que vale bastante es estos jóvenes, ¿ah? Cuando la sintomatología es mayor de 6 semanas, un punto, ¿de acuerdo? Ustedes en el interrogatorio a veces los pacientitos son un poco reacios a decir de cuándo empezó la enfermedad o está muy tenso, etcétera. Esto ustedes ven. Lo que nos implica en la clase la serología. Bueno, si el paciente tiene factor reumatoideo negativo y anticuerpos que vamos a ver, anticitulinados, de acuerdo negativo, 0. Si tiene lo mismo pero positivo bajo, 2. Si tiene ambos, positivo alto, como vamos a ver ahora, 3. Y lo que habíamos comentado, el PCR, se ataca el PCR y la velocidad de sedimentación, los reactantes de fase aguda, ¿no es cierto? Si está normal, 0, y si está normal, 1. Entonces, por muy inespecíficos que sean, siempre aportan algo en el diagnóstico. Esto, por favor, léanlo bien, que generalmente salen preguntas. Ya. Existe una serie de autoanticuerpos asociados a artritis reumatoide. Miren todos ellos que hay. ¿Ya? De ellos vamos a escoger los más representativos. De repente algunos de estos de acá son bastante más específicos, pero son muy, muy caros, ¿no? Entonces, actuamos el factor reumatoideo y de las proteínas que contienen citrulina o proteínas citrulinadas, escogemos el CCP. Sobre estos dos vamos a hacer. Estos que están en la gráfica en la tabla que hemos visto anteriormente, pues nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Vamos a comentar algo sobre esto. El factor reumatoideo, ¿de acuerdo? ¿Sí? No es sino una IgM, ¿de acuerdo? Puede ser cualquiera de estas, pero predomina la IgM, que están dirigidos al fragmento FC de la IgG, ¿no? Tenemos una gráfica ahí. Aquí la metodología Waller-Ross es una de cómo detectarlo, es una técnica que ya no se usa. Lo que se usa ahora es esto, ¿no? Es muy fácil, es muy sencilla, es la aglutinación. Y la titulación es fácil, o sea, yo mezclo cantidades a iguales partes de reactivo con el suero y voy diluyendo el suero. Hasta donde se diluye el suero y sigue siendo positivo como reactivo, ese es el título. Ven ustedes, esta es una molécula de inmunoglobulina M, tiene, ustedes ya lo saben mejor que yo, esto tiene 5 aristas, ¿no es cierto? Entonces, el fragmento FC de la IgG se une al FAB de la inmunoglobulina M de tipo factor reumatoideo. Entonces, es mucho más fácil que esto sea visible, ¿no? Por el tamaño de la molécula. En cambio, con IgG solamente tenemos uno. El factor reumatoideo, ahora vienen los problemas estadísticos y los pros y los contras de cada prueba. Está presente hasta en el 90% de los adultos con artritis reumatoide, pero en la fase inicial de la enfermedad, que es cuando debemos nosotros detectarla, solamente la tenemos en un 33%. Otro problemita, también puede estar positivo, no en títulos muy altos, pero positivo en otras enfermedades del tejido conectivo. Y población sana puede estar también a título bajo. Entonces, cuando ustedes enfrenten un pacientito de estos, tienen que tener en cuenta todas estas cosas, tratar de memorizarlas y tratar, no, porque los análisis son muy fríos, lo que prima es el criterio clínico, ¿no es cierto? Vean ustedes cómo el factor reumatoide puede en algún momento dado estar positivo en todas estas circunstancias, en enfermedades virales, en enfermedades parasitarias, en problemas arteriales crónicos, tuberculosis, lepra, en neoplasia, sobre todo linfoproliferativa, y una serie más de patologías. No siempre a títulos grandes, pero si un pacientito que viene con problemas articulares, ustedes no van a pensar en esto, ¿no? Algo así, pero deben tenerlo presente, ¿sí?
¿Cuándo nosotros entonces vamos a pedir un factor reumatoide? Cuando existe una sospecha clínica de artritis reumatoide. Cuando te viene una paciente que refiere, es típico, una rigidez matutina, el paciente dice, me levanto con las articulaciones inflamadas, con cierta sensación de hinchazón, o le parece, pero ellos dicen, me falta lubricación, y esta lubricación la van adquiriendo, el movimiento de las falanges, con el sacuso de las horas. Eso es bien característico, ¿de acuerdo? Evidentemente, lo que decía, debido al gran número de patologías asociadas con FR, que es un resultado positivo, tampoco se van ustedes a... Por ejemplo, ahora poco una secretaria me viene corriendo y tenía títulos de una en 40, creo, de anticuerpos antinucleares. Ya le habían dicho que tiene lupus, etc. No fue. Vamos a ver, hay cierta parte de la población que puede tener esto, ¿de acuerdo? Se le hizo una serie más de estudios y no tenía ninguna collagenopatía. Igual la contraparte, un resultado negativo no excluye artritis reumatoide. Y el 30% de pacientitos. Y lo que se relaciona con positividad en otras enfermedades, ¿no? Ya. Después vamos a tener una tabla en la cual vamos a ver qué tanto aportan todos estos que hemos visto, los factores, los reactantes de fase aguda, el factor reumatoideo y los anticuerpos de ese tipo. Y habíamos dicho que aparte del factor reumatoideo íbamos a ver anticuerpos contra estas proteínas. Existen una serie de proteínas en el organismo que tienen citrullina, ¿de acuerdo? Entonces, de todas ellas se escoge anticuerpos anti-CCP. Son anticuerpos antipéptidos ciclocitrulinados, etc. Es un buen marcador nuevo relativamente, tendrá pues 30 años, una cosa así. Es importante en el diagnóstico de la red. ¿En qué contribuye? ¿De acuerdo? Tiene una sensibilidad muy parecida a la artritis reumatoide, pero es bien específico. Pacientito que tiene anti-CCP, casi seguro que tiene, y tiene clínica, que tiene esa artritis reumatoide. ¿De acuerdo? ¿En qué aporta? Los pacientes seronegativos con sospecha de AR, o sea, de artritis reumatoide, deben pedir. O sea, deben pedir factor reumatoideo y CPP. Los pacientes con otras formas de enfermedad del tejido conectivo que son FR positivos. Ahí, si ustedes ven discordancia, no les parece que es un factor reumatoideo, una artritis, ustedes pueden dilucidar el problema pidiendo esto. Bueno, los pacientes con hepatitis C, etcétera, a veces tienen problemitas como hemos visto en el cuadro de presentar factor reumatoideo positivo, ahí eso nos salva. Y ahí hasta uno más ahora. Este es un buen aporte de péptido. Ustedes ven que en casi un 30-40% de pacientes con artritis reumatoide tienen el FR negativo en la fase inicial de la enfermedad. En cambio, con los anti-CCP, un buen grupo de estos pacientes sí ya lo tienen positivo, ¿no? Evidentemente, una prueba negativa para anti-CCP no excluye definitivamente artritis reumatoide, sobre todo en la fase inicial. Y esto sí, bueno, está en la literatura que el 50% de los pacientes carecen de detectar anti-CCP, no sé, yo creo que es más bajo. Entonces, un resultado positivo anti-CPP combinado con factor reumatoideo positivo prácticamente es diagnóstico. Y a eso evidentemente existen los estudios radiológicos, ¿no? Acá para que vean. La sensibilidad de los diferentes exámenes. Factor reumatoideo IgM hasta 80%, el IgA no. El anti-CPP, que es el que hemos estudiado, hasta 94% de sensibilidad. Pero habíamos dicho que casi va a la par con factor reumatoideo. Este es uno nuevo, anti-CMV, es altamente sensible, bien, pero olvídense, eso está en investigación, ya está aceptado, pero no existe, no disponemos de él. En cuanto a especificidad, el factor reumatoideo entre 80 y 95 y
al anti-CPP se le atribuye hasta 100% de especificidad, lo cual es muy grande, ¿no? Sensibilidad y enfermedad temprana, bueno, ahí sí es lo más difícil, 30% contra 60% del anti-CPP. Entonces, ustedes pueden ver que con la línea de la tabla, bueno, esta es la gráfica de cómo deben ustedes proceder, ¿de acuerdo? Para manejar un pacientito que les viene con problemas de tipo articular. Haciendo en arteria reumatoide un pequeño resumen, pacientes jóvenes, problemas de dolores articulares en las falanges proximales de la mano, y para ellos ustedes tienen esa tabla, ¿no? El score, donde manejan, además de la clínica, el factor reumatoideo, ¿de acuerdo? El ACCP, el PCR y velocidad de sedimentación. Con eso, más la radiología, ustedes en la mayoría de casos van a hacer un buen diagnóstico. La limitación fuerte es el dosaje de ACCP, porque no siempre se puede hacer. Esto catalogado la artritis reumatoide, en la cual sí se puede decir como órgano específico, porque se altera solamente la parte de las articulaciones, aunque no siempre. También se ha descrito patología renal y patología neurológica y de ojos de artritis reumatoide. Es muy raro, pero se da. En cambio, sí, existen enfermedades autoinmunes terribles, realmente terribles. Se ha avanzado mucho en el diagnóstico, pero a veces pasa en medicina eso. Avanzamos mucho en el diagnóstico, pero para solucionar el problema al paciente no hemos desarrollado tanto. Entonces, a veces la terapéutica no va tan a la par con la parte diagnóstica, ¿no? Que a veces ella es muy fina, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver entonces cómo ha ido avanzando el diagnóstico de esa enfermedad, que al inicio era solamente clínico. En los libros antiguos se ve la mariposa lúpica y una serie de cosas más, pero ahí quedaba la cosa. Les decía entonces que estas colagenopatías, además de ser sistémicas, pues siempre tienen una expresión dérmica, ¿no? Esta es la famosa. Se ve, no siempre se ve tan claro. Es un eritema un poco elevado en esta fase, ¿no? En la región malar, que incluye la nariz, que le dicen la mariposa lúptica. Pero esta es la parte dérmica. El gran problema es que, al igual que estas enfermedades, pues daña sobre todo el sistema renal, ¿de acuerdo? Es de distribución universal, la prevalencia no es muy alta, de 100 a 150 por 100.000 habitantes. Miren, es 10 veces mayor en mujeres que en hombres. Por ahí nomás ya tienen ustedes un dato, ¿sí? Y lo que es bastante, digamos, preocupante y a veces se dan situaciones muy penosas, es que el 90% de casos es en mujeres jóvenes, en edad reproductiva, ¿no? Y bueno, es 2 a 3 veces más frecuente en mujeres afrodescendientes. Igual que con artritis reumatoide hay criterios diagnósticos. Esa tabla que les voy a enseñar, la he resumido para esta enfermedad. Criterios clínicos hay como 17. ¿Verdad que esta enfermedad es media compleja? Eso lo veamos pues, cuando estudien con sus profesores de biología, medicina. Criterios de laboratorio tenemos 6. Para que un pacientito sea considerado de alguna manera, además de la parte clínica, repito, debe tener ANA positivo, anti-DNA positivo, esto entra de los antígenos extractables, positivo, la parte del complemento en estos ítems bajo, anticoagulante lúpico y anticardiolipina, aunque esto va más con el síndrome fosfolipídico, por eso yo lo obvio, y el CUS directo positivo. Realmente vamos a hablar de este y mencionar este. Anticuerpos antinucleares, ¿qué sugiere? Cuando un sujeto, su autoinmunidad se altera y empieza a formar anticuerpos contra componentes nucleares, ¿no es cierto? Que no es así realmente, pero el nombre ha quedado y hay que respetarlo. Lo primero que se logró
detectar en pacientes que tenían lupus eritematoso fue las células LE en el año 48. Le había nacido por un año tenía. Después, las células LE, ¿de acuerdo? Este señor las correlacionó con presencia de anticuerpos. Estas son las formas como se puede detectar, las diferentes tecnologías que fueron apareciendo de inmunodifusión y investigación de complementos, pero fueron cayendo en desuso. Hoy por hoy las técnicas utilizadas, la técnica que es la referencial para problemas de detectar anticuerpos antinucleares, es la inmunofluorescencia indirecta, producida en 1958. Bueno, este señor lo que hizo, que como vamos a ver para hacer las técnicas de inmunofluorescencia, se utilizan poblaciones ya fijas cultivadas de cortes de células, ¿no? Ratón, etcétera, sobre todo. Y el IFI, como les digo, es gold estándar, ¿no? Yo le pongo la prueba de referencia para detectar anticuerpos antinucleares. ¿Ve? Esta es una imagen histórica realmente de lo que es una célula de LE. Ustedes ven ahí un polimorfo nuclear, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que ha fagocitado, por decirlo, un material nuclear de otra célula, ¿no? Entonces, a esto se llamaba células LE. Entonces, algún investigador que habíamos visto en el año 48 vio que en la sangre de los pacientes con lupus eritematoso, no en todo, había esta imagen, ¿no? Por eso se llamó células LE. Realmente una cosa bastante inespecífica, etcétera, pero por lo menos era un aporte. Ya no se hace la solicitud de este examen, ¿no? Ya, ahora sí los anticuerpos antinucleares. Como les decía, se supone que son anticuerpos dirigidos contra elementos nucleares, pero no es así. Los anticuerpos antinucleares son inmunoglobulinas que reaccionan o están dirigidos contra componentes nucleares, ¿no? ADN, SSA, proteínas de centrómero, pero también citoplasmáticos, RNA, mitocondria. Entonces, se creyó inicialmente que los ANA eran solamente contra problemas de tipo nuclear, pero se vio que también podían detectar anticuerpos contra elementos citoplasmáticos. Es por eso que en este año se planteó la posibilidad de decirle anticuerpos anticelulares, ¿de acuerdo? Pero se quedó con esa nombre antinucleares. Volvemos a repetir acá, es el test de referencia para enfermedades del periodo conectivo, sobre todo para el lupus eritematoso. Un ratito. Disculpen. La clasificación. Bueno, hay anticuerpos antinucleares como parte de la antiinmunidad normal, naturales. Hay de tipo infeccioso que también se pueden apreciar. No tienen tanta avidez, o sea, no son muy, digamos, agresivos contra las células, ¿sí? En cambio, los antinucleares, ¿de acuerdo? Específicos que hemos visto, que vamos a estudiar, sí tienen alta avidez, o sea, sí se adhieren al complejo celular de la célula que quieren dañar. Ya. Esta tabla es muy, muy importante, por favor. Porque aquí sí hay que saber cómo pedir y qué valor dar a las diferentes los diferentes análisis que tenemos como recursos, ¿no? Bueno, utilidad diagnóstica, ¿de acuerdo?, de los antinucleares en enfermedades de tejido conectivo, ¿sí? Ya. En todo lo que se refiere al lupus, ¿sí? Interviene en el lupus discoide,
el lupus subcutáneo, en el lupus neonatal y sobre todo en el lupus eritematoso sistémico. Y cuando hay asociación con enfermedades, con otras enfermedades del tejido conectivo. Tan es así que existe una patología que se denomina, cuando hay patologías o análisis que no son muy definidos, se habla de enfermedad mixta del tejido conectivo, que vamos a ver posteriormente. También interviene, es útil, la presencia de antinucleares en esclerodermia, ¿de acuerdo? Que puede ser difusa, puede ser sistémica, etcétera, etcétera. En la polimiositis también, en el síndrome de Sjögren, no les puedo hablar de cada patología de estas porque es clínico. Esto es enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿sí? Para el monitoreo, para la evolución, vale en estas dos patologías donde más aporta. Entonces el ANA más vale para diagnóstico. Esto, por favor, yo veo cuando llegan al laboratorio, ANA para estas patologías. Eso, como les decía a los jóvenes que están conmigo en María Auxiliadora, yo por lo que pide un médico me doy cuenta que están enterados hasta en la... Estoy en hepatitis, porque me piden algo que no viene al caso. Igualito. Los ANA no sirven para diagnóstico ni para nada, por ejemplo, en fibromialgia, en infecciones crónicas, ¿de acuerdo? Problemas de gente que tiene, si yo tengo un problemita, sospecho un problema de antinucleares en una gestante, perdón, una enfermedad de tejido conectivo, el ANA no me va a ayudar mucho. Y así una serie de otras cosas, ¿no? Véanse bien esto para que no lo pidan, pues se digan, fulano de tal, no sabe, no ha leído. Acá simplemente para recalcar que de todas las metodologías que existen, ELISA, contra inmunoelectroforesis, etcétera, etcétera, es la inmunofluorescencia indirecta la que está reconocida como la estándar o el gold estándar, como me gusta llamar, como el examen, ¿ya? Bueno, la inmunofluorescencia. Esta es la célula de ratones, ¿de acuerdo? Y el ANA. Si el paciente tiene anticuerpos, que es esto, contra estas células, los núcleos de estas células, pues es positivo, pero ahí está positivo. Para hacerlo evidente, ¿qué hago? Coloco lo que se llama un conjugado. El conjugado no es sino un anticuerpo, ¿de acuerdo? ¿No? Un autoanticuerpo, un anticuerpo contra este anticuerpo, ¿sí? IgG generalmente. Y que a su vez está marcado con fluoresceína. Entonces, yo coloco el suero del paciente, tiene anticuerpos antinucleares, está positivo. Para evidenciar que está positivo, agrego el conjugado. Eso lo llevo a un microscopio. Si lo veo fluorescente, es positivo. Vamos a ver algunas imágenes, ¿ya? ¿Ven? Esto es importante porque también el patrón que da a la inmunofluorescencia ayuda en el diagnóstico y deben saberlo, no queda otro. Ya, miren, evidentemente la inmunofluorescencia es casi una especialidad dentro del laboratorio, ¿no? Pero por lo menos los datos deben saberlo. Yo no voy a decir que hagan ustedes inmunofluorescencia, no hay que tener cultivo de células, hay que tener conjugadas, etcétera, etcétera, y un microscopio de inmunofluorescencia, ¿no? Pero el laboratorio, por ejemplo, les responde: ANA positivo, patrón homogéneo, dilución 1 en 160. Tienen que saber eso, ¿no? ¿Cómo se compara? ¿Qué sabe? Entonces, vamos repasando. Lo más primitivo que hubo es células CLE, que ya no vale, ¿sí? Después ahora vienen los anticuerpos antinucleares, ¿sí? Y van a venir 2 exámenes más que me van a servir para ya afinar el diagnóstico, ¿sí? Ya, ese es el primer paso. Entonces, van a ver ustedes esto, ¿no? Yo no digo que se aprendan las imágenes, no, pero sí la correlación en los patrones con diferentes enfermedades del colágeno que vamos a ver. Esto todavía no lo tengan en cuenta, sino a la hora que hagamos antígenos extractables, ¿ya?
patrón homogéneo, patrón perinuclear, moteado grueso, moteado fino, la verdad es que me ahorraron. De un tiempo he visto esto, pero no. Si me ponen esto, ni sé qué es. Pero bueno, el factor nucleolar, el factor centromédico, factor citoplasmático. Ahí está, esto sí, esto tiene que estar. Si el laboratorio les dice ANA positivo, ¿de acuerdo? Patrón homogéneo, ¿de acuerdo? Los autoanticuerpos que están, bueno, los autoanticuerpos que están comprometidos en esta positividad ANA son estos. Pero la correlación ANA positivo homogéneo es prácticamente patognomónica de lupus eritematoso. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Por ejemplo, el moteado grueso, pero que a su vez le va a dar anti-SM positivo, lupus eritematoso. Y así pueden ustedes ir manejando estas cosas, ¿no? Hay psicosis lúpica, ¿no? En un momento, en las finales de la enfermedad afecta el sistema nervioso y el paciente hace problemas psicóticos. Como lo que más nos interesa en este caso es LES, entonces para LES está bien relacionado el patrón homogéneo, ¿de acuerdo? También el moteado fino, pero hay que tener en cuenta que puede estar involucrado otras enfermedades, el moteado grueso, ¿de acuerdo? En ambos casos, tanto anti-SM como anti-U. Me han complicaditos los términos, pero van a ver que vamos a ver un resumen después que va a ser fácil, ¿ya? Esto es lo que les decía. Tengan cuidado también. Esta joya deben saber. Los anticuerpos antinucleares. Es normal, entre comillas, que uno pueda tener anticuerpos antinucleares, porque el problema de autoinmunidad es una situación normal, explicable, ¿no? Es una forma de hacer una depuración de las células. Entonces, ¿qué pasa? Esto no. Uno en sujetos sanos, uno puede tener ANA positivo y a diluciones hasta 80. Yo diría que de 160 para arriba sí la cosa es más difícil, nada más. Entonces, dilución 1 en 40 hasta el 31% de la población puede tenerlo. 1 en 80, 13%, ¿sí? Entonces, si un paciente viene, como les contaba el caso, con un ANA positivo, el ANA no dice, no es diagnóstico, hay que hacer otras cosas más, pero aún así no es. Entonces, sean ustedes muy cautos antes de dar una respuesta, sobre todo en este tipo de enfermedades a los pacientes, ¿no? Tienes antinucleares positivos, ya tienes un lupus, lo que fuere. No, realmente a veces hacemos daño con esos comentarios. El paciente está muy ansioso de saber lo que tiene. Ahí terminamos con el anticuerpos antinucleares. Entonces, el primer paso, yo cuando sospecho de un lupus eritematoso o de una enfermedad de tipo conectivo, de lupus, pido dosaje de anticuerpos antinucleares. El laboratorio me va a responder si es positivo o si es negativo. Si es positivo me va a dar un título y sobre todo me va a decir el patrón, ¿de acuerdo? Ahí tengo un punto, ¿sí? Si me dice patrón homogéneo, LES. Otra determinación que me ayuda bastante para el LES es detectar anticuerpos contra ADN de doble cadena. Ese es bien útil. Entonces, si yo tengo un paciente, ¿de acuerdo?, que tiene anticuerpos, la clínica primero, y tiene anticuerpos antinucleares positivos, y tiene ADN, casi seguro que sí ya tiene lupus eritematoso, ¿de acuerdo? Pero hay que hacer algunos comentarios. Se usan para el diagnóstico de LES, es muy específica, la sensibilidad no es de repente un poco baja, pero por eso si sale positivo con un ANA, ya está el diagnóstico hecho. Y sobre todo eso, son bien raros. Cualquier otra patología conectiva que no es lupus,
realmente no tiene el anti-DNA. El anti-DNA es una buena ayuda diagnóstica, ¿ya? Diagnóstico, marcador de LED, pronóstico en las formas graves. Cuando ya el paciente está teniendo nefropatía lúpica, esto persiste positivo. Ahora, entonces, vamos repasando. Lupus, pido anticuerpos antinucleares. Si me sale positivo, me sale un título y me sale el patrón, ¿de acuerdo? Ya. Y ahí aplico mi tabla que saben ustedes ya de memoria. Habíamos visto que y habíamos comentado ahí que esta enfermedad, el lupus, daña mucho una serie de sistemas. El que más afecta es todo el sistema renal. Entonces, además, ahora hay pruebas que además de dar el diagnóstico, contribuir al diagnóstico, me puede decir si alguna parte ya del organismo está dañado por el lupus, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera yo le puedo ofrecer al paciente el diagnóstico de la enfermedad y el pronóstico, ¿no? Qué tan grave está enfermo. Y hay que ser sinceros. Entonces, ¿qué es esto, jóvenes? ENA, que le llaman ANCA también, anticuerpos nucleares extractables. Bueno, dentro del núcleo y en la membrana existen una serie de antígenos, montones de antígenos, ¿eh? Que están denominados por unas letras que casi nadie las recuerda, etcétera, o sabe qué significa. Generalmente son las iniciales de quienes lo descubrieron, ¿sí? Ya. Bueno, pero no todos son útiles, etcétera. Vamos a escoger algunas de ellas para ver qué significancia tienen. Entonces, ya a manera de resumen, pido anticuerpos antinucleares, pido anticuerpos contra DNA, y para ya rematar el estudio pido anticuerpos contra antígenos extractables, ¿de acuerdo? Entonces, el ENA es un ensayo cualitativo in vitro para detectar autoanticuerpos humanos de la clase IgG contra diferentes antígenos, pero nucleares, ¿de acuerdo? Tanto de la membrana nuclear como dentro del núcleo. Vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Ya está. Entonces, miren, yo tengo un paciente que me da anticuerpos un lupus, ¿ah? Que me da un anticuerpo antinuclear positivo, me da un anti-DNasa doble cadena positivo, y además me da anti-SM. Deben saberse los principales. Este pacientito, ¿de acuerdo? Casi con toda seguridad que tiene lupus, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y anteriormente ya sé que tiene lupus, pero esto me reafirma el lupus, y sobre todo también esto, miren, está asociado a nefritis. El paciente de repente todavía no tiene manifestaciones de nefritis, y sin embargo con este anti-SM yo le puedo decir, usted tiene lupus y ya está empezando a tener problemas de tipo renal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, vean ustedes cómo ha evolucionado desde las células LE, que era un leucocito con su núcleo adentro, que lo había fagocitado, que no aportaba mayor cosa, hasta lo que se ha avanzado hasta ahora, ¿no? Anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNA doble cadena y los famosos anticuerpos contra diferentes antígenos del núcleo. Este anti-RNP, ¿para qué me vale? Cuando ustedes sospechan de enfermedad mixta del tejido conectivo, ustedes tienen un ANA positivo y van a tener un anti-NRP, anti-RNP positivo, ¿de acuerdo? Prácticamente el 100% de los pacientes que tienen esta enfermedad mixta tienen anti-RNP positivo, ¿de acuerdo? Son datos que si ustedes los dominan bien, el doctor fulano de tal sabe, es un trono, un genio. Mentira, leído un poco. Bueno, el anti-CL70, ¿de acuerdo? Es bastante útil para decir, un pacientito que me tiene, la esclerodermia es terrible, ¿eh? Mujeres jóvenes que ustedes van a ver y están prácticamente inmovilizadas,
la piel es así como muy dura, ¿de acuerdo? Como si fuera el cuero que lo curten, así. Tiene dificultad respiratoria, dificultades para dilución y es terrible. Bueno, la clínica es muy sugestiva, pero hay que demostrarlo. Entonces tiene anticuerpos antinucleares positivos. El anti-DNAsa básicamente es para lupus, no siquiera le piden, pero le piden ustedes el anti-CN70 y seguramente que va a salir positivo, porque la especificidad es muy cercana al 100%. El anticentrómero, como un ejemplo más, ¿de acuerdo? Va a tener ANA positivo, ¿de acuerdo? Y me va a servir en pacientes que tienen, que es la esclerodermia, pero limitada. Así como la esclerodermia que yo le he dicho acá, difusa, que es el organismo, hay personas que tienen esa piel acartonada en ciertas partes, en el tórax, en algún miembro inferior, superior. Entonces, para diagnosticar que es un lupus no difuso, sino limitado a ciertas zonas del cuerpo, yo le pido ANA y anticentrómero. Si ustedes pueden, se hacen la rutina de pedir antinucleares, pidan nomás anti-DNAsa, doble cadena, y pidan el anticuerpos contra el antígeno extractable que ustedes sospechen de la enfermedad, ¿no? ¿De acuerdo? Si sospecha que es un paciente, como lo he visto, que tiene lupus y quieren descartar además de problemas renales, piden pues anti-SM, ¿no? Un poquito pareciera ser complejo, pero en realidad, si ustedes lo ven bien, es sencillo. Bueno, terminando entonces, al igual como la sintomatología es de multicausal esas enfermedades, igual también, pues, en el lupus eritematoso tenemos el anti-DNAsa, tenemos el RNP, el anti-SM, como les decía, que se me sale positivo, pues me dice que hay problemas lúpicos. En artritis reumatoide tengo mi factor reumatoideo positivo. Aquí pues habría que agregar todo lo que es el score ese, ¿no? De la sedimentación, el PCR, etc. Pero vean ustedes que todas de alguna u otra forma se mezclan, ¿de acuerdo? Por eso es que algunos casos son un poco complejos, ¿no? Lupus con artritis reumatoide, es un pacientito que tiene problemas de lupus y además el componente articular es fuerte, entonces realmente eso es terrible eso. Dermatomiositis, el síndrome de, ahí está el GTO de Ulperes, PLS, y la esclerodermia, que repito, es bastante frecuente, ¿de acuerdo? Pueden pedir estos más, el CRES para la enfermedad de cuando es localizada, y también tiene la esclerodermia sistémica severa y el SL70, ¿no? Entonces, no es fácil. Lo vuelvo a repetir, como siempre lo digo, lo que interesa mucho es la historia clínica, la evolución, antecedentes. No hay un problema de tipo genético directo, pero siempre por ahí en la familia se ve algún problemita de este tipo. Y después sepan utilizar pues todos los elementos. En artritis reumatoide, pedir su PCR, su sedimentación, ¿de acuerdo? Su factor reumatoideo, los anticuerpos y proteínas citulinadas. Y en caso de lupus o cualquier otra, pide anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNAsa y anticuerpos anti-antígenos extractables del núcleo, de acuerdo a lo que ustedes puedan sospechar. Muy bien, espero que les haya servido de algo esta exposición y muchas gracias.